slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Durante el bull run de las criptomonedas de 2021 ocurrió algo completamente nuevo. Miles de personas en todo el mundo empezaron a ganar dinero jugando videojuegos. No estamos hablando de premios en torneos, estamos hablando de jugadores normales, personas en Filipinas, Venezuela o Brasil, que llegaron a ganar más dinero jugando que en sus trabajos tradicionales. Todo gracias a una nueva categoría de videojuegos, los NFT Games o los juegos Play to Earn. Durante unos meses parecían el futuro de la industria, pero también generaron algunas de las mayores burbujas de la historia del gaming. Hoy vamos a analizar los 10 juegos NFTs más importantes de la historia, los que movieron millones de jugadores, miles de millones de dólares, y cambiaron completamente la narrativa del gaming en la blockchain. Pero antes de entrar de lleno con el vídeo, deciros que podéis ir a la monchocrypto.com, nuestra página web donde encontrar los links de registro con el 20% de descuento en mensuales de por vida a 4 de los mayores exchanges del planeta, y además toda la información sobre la Moncho Crypto Army, nuestra comunidad privada con señales, directos operando todos los días, sorteos del 20% de lo recaudado con todos nuestros afiliados todos los meses y indicadores premium de pago que te van a venir de maravilla a la hora de operar. Ahora sí, vamos con el vídeo. Axie Infinity fue el primer gran fenómeno del gaming en la blockchain. El juego fue desarrollado por Schemavis, lanzado en 2018, pero realmente explotó en el 2021. El concepto era simple, un juego inspirado en Pokémon, donde los jugadores tenían criaturas llamadas Axies. Cada Axie era un NFT único. Para jugar necesitabas comprar 3 Axies. En el pico de la locura del mercado, algunos equipos básicos costaban más de $1000, pero la gente estaba dispuesta a pagarlo, porque el juego permitía ganar tokens llamados SLP. Esos tokens podían venderse en algunos de los mejores exchanges del mundo. Países como Filipinas, miles de personas empezaron a jugar profesionalmente. Incluso surgieron becas llamadas scholarships, donde inversionistas compraban Axies y prestaban las cuentas a jugadores. En su pico, más de 2,7 millones de jugadores diarios y economía de miles de millones de dólares. Pero también fue uno de los primeros ejemplos de economía inflacionaria en GameFi. Cuando el número de jugadores dejó de crecer, la economía empezó a colapsar. Titan Arena intentó hacer algo diferente. En lugar de un juego lento o estratégico, querían crear un juego competitivo, el estilo MOBA, parecido a Brawl Stars. Los jugadores controlaban héroes y competían en partidas rápidas. Los héroes NFT permitían ganar tokens THC y THG. Durante el lanzamiento el juego fue extremadamente popular. En cuestión de semanas superó los millones de descargas. Muchos jugadores compraban héroes esperando recuperar la inversión rápidamente, pero el problema fue similar al de muchos juegos Play to Earn. La economía dependía demasiado de nuevos jugadores entrando. Cuando el crecimiento se frenó, las recompensas empezaron a caer. Mientras muchos juegos NFT se centraban únicamente en la economía, Good to Chained intentó hacer algo completamente diferente, crear un juego competitivo y que realmente fuera divertido de jugar. El proyecto fue desarrollado por Immutable, un estudio fundado por exdesarrolladores de juegos tradicionales, y desde el principio tuvieron una idea clara: si quieres que un juego dure, tiene que ser un buen juego antes de ser un juego cripto. Good to Chained es un juego de cartas estratégico muy similar a Hearthstone o Magic de Gathering. Los jugadores construyeron mazos de cartas y compiten en partidas uno contra otro. La diferencia está en la propiedad. En lugar de que las cartas pertenezcan al juego, cada carta es un NFT que pertenece al jugador. Eso significa que al final puedes vender cartas en mercados, intercambiarlas con otros jugadores o construir coleccionables valiosas. Durante el boom del mercado NFT, algunas cartas raras llegaron a venderse por cientos o incluso miles de dólares. El juego también introdujo un sistema de recompensas llamado Play y Earn, donde los jugadores podían ganar el token GOATS al competir. Pero lo más importante es que Gods Unchained demostró algo clave. Los NFTs pueden integrarse en videojuegos sin destruir el equilibrio del mismo juego, algo que muchos proyectos GameFi no lograron. Si Axie Infinity era el Pokémon del mundo cripto, Illuvium era algo mucho más ambicioso, el primer juego blockchain de calidad AAA. Illium es un RPG del mundo abierto, ambientado en un planeta alienígena. Los jugadores exploran el mapa, capturan criaturas llamadas Illuvials y luego las usan para combatir. Cada Illuvial es un NFT y cada criatura tiene diferentes, tanto estadísticas, habilidades como rarezas.
Algunas combinaciones raras podían ser extremadamente valiosas. Lo que hizo especial a Illuvium fue su nivel visual. A diferencia de muchos juegos blockchain con gráficos simples, Illuvium apostó por calidad gráfica de alto nivel, cercana a juegos tradicionales de alto presupuesto. Durante el hype del GameFi, el token del proyecto ILB llegó a alcanzar una capitalización de miles de millones de dólares y muchos inversores pensaban que podría convertirse en el primer gran éxito AAA de blockchain. Pero construir un juego de ese nivel es extremadamente difícil, el desarrollo ha llevado años y el proyecto todavía está en evolución. Aún así, Illuvium sigue siendo uno de los proyectos más importantes porque representa una idea clave. Para que el GameFi tenga éxito a largo plazo, los juegos tienen que competir con la industria tradicional del gaming. Stemp no era exactamente un videojuego, pero fue uno de los proyectos GameFi más virales de toda la industria, porque transformó la idea del Play to Earn en algo más completamente nuevo. Move to Earn. En lugar de jugar en una pantalla, los usuarios ganaban dinero caminando o corriendo en el mundo real. El funcionamiento era sencillo, primero tenías que comprar una zapatilla NFT dentro de la aplicación y cada zapatilla tenía estadísticas distintas, eficiencia, suerte y la durabilidad. Luego salías a caminar o correr con el móvil y mientras te movías ganabas el token GST. Durante el pico del proyecto ocurrió algo increíble. Algunas zapatillas NFT llegaron a venderse por más de $1.500. Miles de personas empezaron a caminar todos los días con la esperanza de recuperar la inversión rápidamente. Incluso hubo gente que organizaba rutinas diarias solo para maximizar sus ganancias. Pero como en muchos proyectos Play to Earn, la economía dependía del crecimiento constante de nuevos usuarios. Cuando el crecimiento se frenó, el precio del token empezó a caer y las recompensas se redujeron drásticamente. Aún así, Stemp dejó una lección importante para el ecosistema. Demostró que la economía blockchain puede integrarse en actividades del mundo real, algo que probablemente veremos evolucionar mucho más en el futuro. Si Axie Infinity representaba el Play to Earn, Decentraland representaba algo completamente distinto, el metaverso descentralizado. Decentraland empezó a desarrollarse en 2017, mucho antes de que la palabra metaverso se volviera popular. La idea era simple, pero revolucionaria, crear un mundo virtual donde los usuarios fueran dueños de todo. Los terrenos dentro del juego eran NFTs llamados land, y esos terrenos podrían comprarse, venderse o desarrollarse. Los jugadores podían construir casinos virtuales, galerías de arte NFT, salas de conciertos, tiendas digitales. Durante el boom del metaverso en 2021 ocurrió algo increíble. Grandes empresas empezaron a comprar terrenos, incluso marcas reconocidas crearon experiencias virtuales dentro del mundo. Una de las ventas más famosas ocurrió cuando una parcela se vendió por más de 2,4 millones de dólares, pero Decentraland también reveló uno de los problemas del metaverso más temprano. El hype fue enorme, pero el número de usuarios activos diarios nunca fue tan alto como muchos esperaban. Aún así, el proyecto sigue activo y sigue siendo uno de los experimentos más importantes en propiedad digital dentro de los videojuegos. Si Decentraland fue el pionero, The Sandbox fue el que llevó el metaverso al mainstream cripto. The Sandbox utiliza un estilo visual tipo Minecraft, con gráficos voxel, pero lo que realmente lo hizo famoso fue su estrategia. En lugar de centrarse solo en jugadores, se enfocó en alianzas con grandes marcas y celebridades, entre ellas Adidas, Atari, Warner Music o Snoop Dogg. Incluso Snoop Dogg compró una enorme parcela dentro del juego, y en el momento del mercado, parcelas virtuales cercanas a su mansión digital llegaron a venderse por más de $400.000. El token del proyecto Sand llegó a tener una capitalización de miles de millones. La promesa del juego era que los usuarios podían tanto crear experiencias como construir juegos dentro del metaverso y monetizar el contenido. En esencia, The Sandbox quería ser una mezcla entre Minecraft más Roblox más la blockchain. Aunque el hype del metaverso se enfrió bastante después de 2022, The Sandbox sigue siendo uno de los proyectos con más desarrollo dentro del ecosistema GameFi. Alien Worlds no fue el proyecto más espectacular visualmente, pero sí fue uno de los más accesibles. El concepto era sencillo, los jugadores exploraban distintos planetas del metaverso y utilizaban herramientas NFT para minar recursos. Ese recurso era el token TLM, Trillium. Las herramientas NFT tenían diferentes características, velocidad de minería, suerte y cantidad de recompensa. Cuanto mejor era tu herramienta, más tokens podías obtener. El juego se volvió extremadamente popular porque no requería una inversión inicial grande y además era fácil de entender. En el pico del boom GameFi, Alien Worlds llegó a registrar millones de wallets activas. Eso lo convirtió en uno de los juegos blockchain con mayor número de usuarios de la historia, aunque muchos de los usuarios eran bots o cuentas automatizadas. Sigue siendo uno de los proyectos más influyentes del sector.
Splinterland es uno de los proyectos más interesantes del ecosistema GameFi, porque mientras muchos juegos NFT desaparecieron después del Bull Run, Splinterland sigue existiendo hoy. El juego es un card battle, similar a juegos como Hearthstone o Magic. Los jugadores construyen mazos de cartas y compiten contra otros jugadores. Cada carta es un NFT diferente, eso significa que los jugadores realmente poseen sus cartas y pueden venderlas en el mercado. Durante el auge del GameFi en 2021, el juego llega a tener más de 500.000 jugadores diarios. Además, el proyecto desarrolla una economía bastante compleja, cartas NFT, recompensas en token y sistema de ligas competitivas. Aunque el hype bajó después del mercado bajista, Splinterland sigue siendo un ejemplo interesante de juego blockchain con economía relativamente sostenible. Big Time representa una nueva generación de los juegos NFT. Después del colapso de muchos proyectos Play to Earn, los desarrolladores aprendieron algo muy importante. Si un juego solo existe para ganar dinero, probablemente no va a durar. Big Time intenta resolver ese problema. Es un RPG de acción cooperativo, donde los jugadores viajan a través del tiempo luchando contra enemigos y explorando diferentes historias. Pero aquí la economía NFT es diferente. En lugar de vender personajes o armas que afectan al gameplay, los NFT se enfocan principalmente en cosméticos, objetos decorativos y elementos de personalización. La idea es que el juego sea divertido primero y blockchain después. Muchos analistas creen que este modelo puede ser el futuro de los juegos Web3 porque elimina el problema que destruyó a muchos juegos Play to Earn, las economías inflacionarias. Cuando miramos estos 10 juegos juntos, vemos algo muy interesante. Los juegos NFT no fallaron por falta de ideas, fallaron porque construir una economía sostenible dentro de un videojuego es extremadamente difícil, pero aún así dejaron una huella enorme. Introdujeron algo que probablemente se quedará siempre en la industria del gaming, la idea de que los jugadores pueden poseer los objetos que usan dentro del juego. Y eso podría cambiar el gaming mucho más de lo que te imaginas. Y ahora te toca a ti decirme, ¿cuál de estos juegos es el que más te gustó en el pasado, si todavía sigues jugando a alguno de ellos, y cuál de ellos te hubiese gustado no perderte en el pasado y haber disfrutado de él cuando estaba en pleno apogeo? Con esto terminamos el vídeo. Deciros, familia, que si os gusta este tipo de contenido no os olvidéis suscribiros y activar la campana para no perderte ninguno de los vídeos ni nuestros directos diarios a las 23:00 hora española.